Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York y Tokio son las ciudades que agrupan las 6 maratones más importantes del mundo. Miles de atletas amateurs y de elite de todo el mundo se sumergen año a año en busca de superar los 42.195 metros y colgarse la medalla finisher. Pero, ¿qué variables fisiológicas actúan en un maratón? ¿Y cómo estas pueden afectar el rendimiento? Correr, al igual que cualquier otra actividad, requiere una cierta cantidad de energía. Esta energía parte de la degradación de los macronutrientes que consumimos en los alimentos al sintetizarse en moléculas de ATP. El adenosín trifosfato está conformado por una base nitrogenada, un monosacárido de 5 átomos de carbono y 3 grupos fosfatos. Es la fuente energética necesaria para cualquier forma de trabajo biológico, como por ejemplo la contracción muscular. La reposición de esta preciada molécula energética en un maratón estará protagonizada por el sistema oxidativo a través del combustible hidrato de carbono. Aunque este principio activo es limitado. Y a medida que transcurre el tiempo, entran en juego los lípidos como sustrato energético. La energía química se transformará en energía mecánica al utilizarse en los músculos activos, y dichoso sea aquel que posea un biotipo con mayor prevalencia de fibras musculares tipo 1, que posibilitará una mayor resistencia hacia la fatiga muscular al contener un número mayor de mitocondrias y de mioglobina que sus tipos 2A y 2B. Esto está determinado genéticamente, como también el VO2 max. El consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tiene el organismo para absorber, transportar y consumir una cantidad máxima de oxígeno por unidad de tiempo. Aunque está determinado genéticamente, existe la posibilidad de mejorar en torno al 30%, por lo que tener un elevado VO2 max nos permitirá correr a una velocidad mayor sin cederle protagonismo a los sistemas anaeróbicos y nos ahorrará un porcentaje del limitado glucógeno. Eliud Kipchoge. We have liftoff. Apollo Kipchoge is up and away. No human is limited. Marty says, come on. Got his shoulder, 140. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. Pero en el mundo de los corredores de elite, donde todos cuentan con un valor de VO2 max muy alto, el desarrollo de los sistemas de obtención de energía en su máxima expresión, un porcentaje elevado de fibras lentas, y los factores del envejecimiento contrarrestados en cierta medida con una alta calidad de entrenamiento visible e invisible, las variables que van a influir entre estar segundos por delante o por detrás ciertamente serán otras.